Bueno, yo soy Daniel Rodríguez, soy director ejecutivo de la Fundación y Centro de Estudios Acción Educar. Mi interés siempre ha estado en las políticas públicas y en cómo lograr relacionar los datos, la investigación y las ideas con el mejoramiento del sistema escolar y las oportunidades para todos los niños de Chile. ¿Cómo avanza el diálogo en la convención? ¿Qué preguntas surgen en la ciudadanía? ¿Qué dice la academia y la experiencia comparada? Bienvenidos y bienvenidas a Preguntas Constituyentes, un espacio abierto para dudas y opiniones sobre la nueva Constitución. Mira, no hay que quejarse de las reglas, pero efectivamente hay poco tiempo como para poder profundizar en la misma convención sobre todas las materias, la diversidad de materias que implica el título o la temática educación. Hasta ahora la conversación ha estado en las mismas comisiones en temas bastante estructurales y si se quiere ideológicos que tienen que ver con la provisión, es decir, qué institución, si es el Estado u otro, quien debe entregar educación directamente, quién puede ser financiado o no por el Estado y qué derecho o qué prerrogativa le cabe a los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos y a la hora también de participar de forma más o menos vinculante en la educación de sus hijos o en el caso de los cuidadores de quienes tienen a cargo. Y ocurre que son, sin duda, puntos centrales y fundamentales del sistema educativo, pero no son todos los puntos ni agotan la discusión. Y cuando uno ve las iniciativas populares de norma y las estudia, es decir, qué es lo que vino desde la sociedad civil como tema a la educación, uno ve una diversidad de temas mucho mayor. El propósito de la educación, uno de los temas que llama la atención de la Constitución vigente es que no hay un motivo, no hay un objetivo de la educación. Eso sería tan interesante de poder discutir. ¿Para qué se educan las personas y cuál es el fin y cuál es el rol que le cabe al Estado, a la sociedad civil y a los individuos? La educación para grupos especiales, estoy pensando específicamente en las necesidades educativas especiales. En el mundo rural, bueno, la verdad es que me podría alargar mucho con ejemplos. Pero son tantos los temas que se podrían abordar y lamentablemente hasta ahora hemos estado en temas que son que dividen muy fuertemente y que si bien son esenciales, yo creo que no son el origen de los problemas que tenemos en educación. Rescatable, sí, yo creo que la discusión es positiva siempre que se dé y poder escuchar las distintas visiones. Sería mucho mejor que hubiese un poco más de permeabilidad entre las distintas posturas y se pudiera entender y no eventualmente ridiculizar o llevar al extremo ciertas posturas de algunos para poder llegar a consenso. Yo creo que la discusión hoy día es muy estructurada, es muy causal, es decir, si ocurre A, entonces inmediatamente se sigue B y inmediatamente se sigue C y por lo tanto el sistema es malo. Cuando en realidad, sobre todo a nivel de principio, a nivel de fundamentos, la realidad es mucho más compleja, es mucho menos taxativo, pero tiene que ver también por cómo se ha dado la discusión constitucional y también cómo se ha organizado. O sea, la Comisión de Derechos Fundamentales tiene muchos temas, todos enormemente importantes, y aquí se discute menos para un tema como educación de lo que se discute en un proyecto de ley ordinario en la Cámara de Diputados. Entonces es algo que es difícil de sopesar. Ahora, ¿qué es lo que uno puede valorar? Yo creo que han surgido distintos argumentos que son interesantes de contrastar. Han habido esfuerzos yo creo que los más valiosos son los de la sociedad civil, de llevar preocupaciones a la convención, pero lamentablemente no han entrado en el fuerte del debate. Hay dos cosas que se toman como verdades muy taxativas y no necesariamente son así.
Lo primero es que la educación pública va a ser la solución o es el inicio de la solución de todos los problemas educativos en Chile. Y eso, no hay evidencia de eso, que eso sea así, es una decisión política, que puede ser la solución que finalmente la convención resuelva, pero se le da más importancia a la que en realidad tiene. No digo a la educación pública, sino a la hegemonía total de la educación pública, a la idea de que si es que no hay un tipo de educación pública específico, entonces el sistema jamás va a mejorar o el sistema jamás va a satisfacer. Y se llega a ciertos extremos. La presidenta de la comisión dijo: en Chile no hay educación pública, no existe la educación pública. Eso es muy duro, es muy agresivo con la gente que trabaja en la educación pública, que cree en ella, los padres que eligen la educación pública por su proyecto laico, por su visión republicana. Decir que no existe son excesos que uno no entiende a qué apuntan, porque la idea de que una educación estatal única, de una sola provisión, va a ser la solución, es tapar el sol con un dedo, sin por eso decir que no sea importante reforzarla. Y la otra cosa que a mí me da harta pena es por qué siempre se contrapone educación particular subvencionada o educación privada con educación pública. O libertad de enseñanza o derecho preferente de los padres se contrapone como un contrario a educación pública, a la intervención o a la participación del Estado. Eso no es así, y no lo es así hoy. Hoy día los privados que participan en educación, si bien son mayoritarios, juegan en reglas que son públicas, son fiscalizados como si fueran prácticamente organismos públicos. Y aquí voy a ser, en virtud del tiempo, un poco más radical en las palabras. Eliminar la educación particular subvencionada no va a arreglar la educación pública. A lo más vamos a quedar igual, excepto que en los colegios van a ser de propiedad del Estado en vez de ser propiedad de un privado. Pero la transmisión del acervo cultural, la capacidad de transmitir qué es un buen ciudadano, la cultura, el capital cultural, el arte, la formación integral de una persona y del ciudadano no pasa por la propiedad de la institución. Y quizás le estamos dando ambos lados, o ahora ya no hay dos lados, hay muchos lados. Todos los lados le están dando mucha importancia a eso, entendiendo que si hay educación privada, entonces la educación pública queda desfavorecida, o si la educación pública queda favorecida, entonces la educación privada va a desaparecer. Es posible llegar a arreglos mejores que consideren nuestra historia y que también se hagan cargo de quizás una demanda política que es de más educación pública, que no es contradictoria y que de hecho a ojos de muchos, en los que me incluyo, podría ser muy deseable que se reforzara muchísimo más de lo que se refuerza ahora. A ver, yo creo que lo más patente es que nuestro sistema está definido tanto en escolar como en superior, como también en parvularia, por la provisión mixta y por la libertad de elección. Es decir, los padres pueden, y los estudiantes cuando están en educación superior, pueden elegir distintas opciones que son distintas, tanto las estatales son distintas, la Universidad de Santiago es muy distinta a la Universidad de Chile y a la Universidad de la Frontera, y también hay privados que también son distintos, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica, la Universidad del Desarrollo. Y lo mismo a nivel de establecimiento y lo mismo a nivel de jardines infantiles, con diferencias importantes, por cierto. Y un arreglo institucional que limitara tanto la diversidad de todos los sistemas o del sistema en sí mismo, o que limitara la libertad de elección, directa o indirectamente, rompe con la tradición que ha existido en el sistema educacional chileno y no parece ser un camino a una solución que realmente satisfaga las expectativas de la población respecto a la educación, que es una mayor inserción en la sociedad en todo nivel y en toda dimensión, y también la posibilidad de llevar a cabo tu propio proyecto de vida y tu desarrollo personal. Y yo creo que lo que está en riesgo es que una solución que parece positiva a ojos de algunos, que tiene que ver con que se controle en un solo lugar
todo lo que salga, todo lo que produzca el sistema educativo, sea el Estado, sea quien sea, y que ese nivel de control nos va a llevar a un mejor resultado. No necesariamente el control centralizado nos va a llevar a un mejor resultado. Y creo que hay una forma de, que creo que es un sesgo cognitivo que tenemos todos frente a la convención, que es que no podemos retroceder, que es que lo que vamos a hacer ahora, lo que la convención va a generar, se construye sobre lo que hay y lo mejora. Pero eso no es cierto. En los asuntos humanos se puede retroceder, se puede llegar a soluciones que empeoran la situación actual. Y yo no soy experto en ninguna de las otras áreas, tampoco sé si soy experto en educación, pero sé que en educación creer que la diversidad, que la libertad, que la posibilidad de elegir, que la riqueza de nuestras instituciones, que el volumen de inversión pública y privada que tenemos es algo que está ganado y que se va a mantener y que solo puede mejorar, es un sesgo cognitivo que tenemos que tratar de combatir. Y eso nos puede llevar a creer que una solución fácil, como podría ser la estatización total de la educación, nos va a llevar a un mejor camino. A ver, si uno fuera una cosa muy, muy general, yo les diría que valoren a los individuos, valoren la posibilidad y la enorme potencialidad que tienen las personas para hacer cosas, para su propia vida y para la vida de los demás. Y no creer que solo un colectivo en particular, que es el Estado, es la única solución a los problemas, o la mejor. Apuesten, denle la oportunidad a la sociedad y sobre todo a las personas de solucionar sus propios problemas y de buscar esa solución con ayuda del Estado, porque si no, los que pueden hacer eso son solo los ricos. El resto no puede porque tiene que vivir. Y lo segundo sería botar los prejuicios de que esto tiene que ser o totalmente blanco o totalmente negro. Y hay propuestas que lo muestran, pero cuando lo han mostrado, propuestas que uno diría tienen viabilidad, vienen de la misma convención y vienen no de los sectores minoritarios, sino mayoritarios, pero aún así son fustigados con mucha fuerza, porque cuando se habla de libertad de elección se acusa de esto es el mercado, sin nunca entender muy bien qué es el mercado o por qué elegir sería algo de mercado. Que se dieran la oportunidad de tratar de entender al otro como la mejor versión de sí mismo, o el argumento como la mejor versión del argumento del adversario. Si el adversario quiere más educación pública, no necesariamente es porque quiere destruir la educación privada y viceversa. Y si eso se logra esa conversación, yo creo que es mucho más fácil llegar a un arreglo institucional que permita que las cosas buenas del sistema persistan y se mejoren las malas, que obviamente las hay y muchas. Y también que se imprima un sello político, si nadie dice que el sistema tiene que ser como aséptico. Si hay una voluntad de la convención de llevar el país hacia una dirección, bueno, será y se medirá en las urnas. Pero también entender que eso no tiene que ser hegemónico, no es necesario llevar al adversario a la destrucción para poder poner el punto de uno. Uno puede poner su punto y convivir con el otro.